Este es el sexto episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. El cine y la música han tenido una larga relación. Desde la época del cine mudo se han acompañado. Es difícil imaginar una película sin banda sonora o score musical. Aunque han existido movimientos, dogmas y realizadores que desde sus posiciones artísticas prefieren evitar la música en sus obras audiovisuales, no podemos negar que la gran mayoría de los realizadores y espectadores no conciben una película sin un acompañamiento de sonidos y silencios que construyan armonías, melodías y ritmo, con el fin de seducir y cautivar nuestros oídos para potenciar las emociones que la imagen construye. Hoy platicamos con un joven compositor musical, quien ha compuesto el score de varias películas mexicanas como Jesús de Nazaret, de Rafa Lara, Mis demonios nunca juraron soledad y Deseo, Deseo, con la cual ganó el premio Pantalla de Cristal a Mejor Banda Sonora. Además, ha participado en la orquestación y creación de varias bandas sonoras de películas mexicanas, colaborando con compositores de amplia trayectoria. Su trabajo lo realiza en Hermosillo, Sonora, desde donde trabaja con cineastas para componer también música para cortometrajes, series, trailers y comerciales. Él es Alejandro Caro. Hola, muchas gracias por estar aquí. No, a ti, Eduardo, muchas gracias. Tú estás viviendo en Sonora. Sí, vivo en Hermosillo, Sonora. Cuéntame así algo de Hermosillo que te haga sentir en el hogar. La comida. La comida, ¿qué es lo que te gusta de la comida? Sí, en general toda la comida mexicana me encanta. Pero aquí pues en Sonora lo que es muy distintivo es la carne asada. Ok, Me encanta. una carne asada. Pero yo les digo aquí, si probaban los tacos al pastor de Ciudad de México, se iban a enamorar. Los tacos al pastor de aquí son una cachetada en la cara. O sea, no nada que ver como allá. Pero yo les digo, en Ciudad de México, la carne asada de allá es el taco al pastor. Y los tacos al pastor de acá es la carne asada. Con Alejandro hablaremos del proceso de creación de una banda sonora, las herramientas de comunicación que un realizador puede tener para dejar en claro lo que desea escuchar en la banda sonora de su película, cómo empezar una carrera como compositor musical para cine, además el tiempo que toma y presupuesto que se requiere para producir una banda sonora para un cortometraje o película. Quédate y escucha este episodio completo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas el contenido adicional a este podcast. Se vienen entrevistas y más contenido que te servirá para seguir creciendo como realizador audiovisual y cineasta. Yo soy Lalo Hernández y esto es La Turbamulta del Cine. Pero antes me gustaría decirles que La Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste La Turbamulta y llévate una sorpresa. Muy bien, entonces, bueno, entrando en materia, Alejandro, tú eres compositor de música en general, especializado en cine, ¿no? Ajá. Y orquestador. Tú empezaste desde muy temprano a dedicarte a la música, ¿no? Digamos como a los 10 años, Sí. empezaste como a estudiar música, hiciste tu licenciatura de música en la Universidad de Sonora y en el 2015 pasa algo que te hace entrar al cine, ¿no? Sí. ¿Me puedes contar qué es eso que hizo que tu carrera de la música se dirigiera hacia el cine? Ajá, pues en el 2015 o los principios de 2015, no me acuerdo muy bien, yo conocía por Facebook, pues era la única manera el cine en México está centralizado en Ciudad de México, eso es una realidad. Entonces, la única manera que yo tenía en ese tiempo, además porque yo no trabajaba en esto todavía, o sea, no tenía ingresos oficiales, entonces, la única manera que yo tenía de contactarme con gente allá, pues era las redes sociales, Facebook, más que nada. Entonces, yo conocí a un compositor que se llama, bueno, conozco un compositor que se llama Gus Reyes, que es el compositor de series como El Chapo, El Complot Mongol, Control Z, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que le escribí
para mandarle algo de mi música porque pues estaba buscando oportunidades, o sea, quería feedbacks, etcétera. Entonces yo le escribí y me contestó muy bien y todo. Y como al mes, él me escribe por Facebook, me manda una solicitud, bueno, no una solicitud, un taller de música para cine que iba a haber en la UNAM de una semana. Y este era el taller de música para cine de Berta Navarro, la Pum. productora. Ajá, Ajá. entonces, pues me inscribí, ¿no? Me inscribí, además de que él me dijo, no es concurso de selección, aquí van a entrar por recomendación los compositores. Ujú. Entonces, pues me quedé, qué padre. Entonces, yo mandé la solicitud y pues quedé. Y era irse una semana completa a Ciudad de México con gastos de hotel y comida pagados. Solo tú tenías que pagar tu vuelo. Y ibas durante toda una semana a la UNAM a componer música para ciertos cues. En el taller teníamos mentores. Cada compositor tenía como que su mentor. Había compositores como Leo Heiblum, León Solara, Gus Reyes, Andrés Sánchez, que ya son figuras, ¿no? Que cuando Ajá. yo los conocí, yo me quedé como que, wow, o sea, si hay gente que hace esto, ¿no? Porque aquí en provincia, pues obviamente nadie hace eso, es muy raro, o sea, a mí me preguntan qué haces y se quedan, ¿y qué más? O sea, no sé. Entonces, cuando yo llegué allá, bueno, entonces, cuando me aceptaron, lo que yo hice fue, yo en la universidad, aquí en Sonora, tengo un maestro que es muy buen amigo desde que entré, que se llama Fernando Serrano, y él era el jefe de departamento de la carrera. Entonces yo le comenté que había quedado en este taller, que pues era muy importante para mí, aunque no tenía nada que ver con mi carrera, porque mi carrera es como pianista de música clásica, nada que ver. Entonces yo le dije que si me podía apoyar con el vuelo a Ciudad de México, porque en ese tiempo pues yo no trabajaba, obviamente, era estudiante. Entonces me apoyó, siempre me ha apoyado mucho este maestro. Y fui a la Ciudad de México, estuve una semana, éramos 10 compositores creo, y eran de distintas partes de Latinoamérica. Había un compositor de Ecuador, había un compositor creo que argentino también, muchos pues de aquí de la República, Guadalajara, etcétera. Y pues yo era el único del norte, ¿no? Entonces, a mí, gracias a ese taller, pues supe que este mundo sí existe, ¿no? O sea, que sí es una realidad, que sí hay gente que se levanta todos los días a escribir música y vive de eso. O sea, Oh, qué para mí bueno. era algo impresionante. O sea, yo llegué y me quedé, wow, wow, qué bonito, qué padre, ¿no? Me Ujú. acuerdo el primer día que llegué a la UNAM, está tan nervioso y yo iba llegando porque te recogían en el hotel, te llevaban, yo iba llegando y estaba súper nervioso, o sea, yo me sentía el eslabón más débil del mundo porque yo no sabía nada de computadoras, yo no sabía, pues nunca había compuesto en sí para imagen, ¿no? Yo estaba nervioso, horrible, tanto que llegué al UNAM y vomité antes de entrar afuera. Iba entrando Leo Heiblum, que es el compositor de La Jaula de Oro, pues películas grandes, ¿no? Sí. Y me ve vomitando y me acuerdo que me dice, ¿qué tienes? Y yo, nada, vengo al taller, pero estoy nervioso. Y me dice, yo creo que, ¿de dónde eres? De Sonora. Y me dice, yo creo que es la altura. Y ya pasé todo nervioso, ¿no? Y ya, o sea, el taller pasó muy bien, los ejercicios los estrenamos en Universal, que para mí también entrar a Universal fue como que, wow, no puedo creerlo, ¿no? Estoy en Claro. Universal. No, pues muy bien, la verdad ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido. Y cuando regresé a Hermosillo después del taller, me sentía como que, no, o sea, tengo que estar allá, o sea, ya vi esto, ya vi que sí existe, todavía no terminé la carrera en ese momento. Entonces yo estaba así como que, ay, ¿qué hago? Y total, hablé otra vez con mi maestro, el que me ayudó, y le Ujú. dije, maestro, así está la cosa, yo quiero hacer música para cine, no quiero seguir estudiando música clásica, yo necesito estar allá, pero no quiero dejar la carrera porque pues obviamente mis padres me iban a matar. Entonces, lo que llegó al acuerdo fue que yo iba a seguir haciendo las materias por correo, iba a mandar tareas, todo eso, y me las iban a mandar. Y así, obviamente, esto era extraoficial. La universidad no se podía enterar que yo estaba en otra parte haciendo tareas y no venía a clases. Wow. Total, ¿Ya se puede enterar? ya se puede enterar, ya me egresé, ya. Igual hablé con todos mis maestros. Hubo como dos que no me apoyaron, Ajá. pero pues ni modo. Entonces, la mayoría sí me apoyaron y así.
Obviamente tampoco mis compañeros sabían nada así porque es como que, porque este güey está haciendo así, ¿no? Sí. Pero los maestros, yo les fui muy claro con ellos, o sea, yo les dije, no me voy a ir a pasear, no me voy a ir a vacacionar, no me voy a ir a turistear, o sea, voy a ir a buscar oportunidades, o sea, voy a ir a trabajar, punto, Mm. no voy a ir a hacer otra cosa. Y sí, me fui y no sé cómo fue, pero gracias al cielo, la fuerza, el Señor, no sé, a la semana yo ya estaba trabajando. Wow. Ya tenía 2 cortometrajes y empecé a trabajar y así, o sea, no sabría decirte yo cómo fue, simplemente fue mandar correos, mandar mensajes, mandar un montón de partes. Muchas veces no me contestaban, obviamente, Ujú. pero, pues, así fue, en base a eso, pues, conocí grandes compositores que se hicieron mis maestros, que me apoyaron y me siguen apoyando, como Leoncio Lara, que es compositor de Rudo y Cursi, Las Leyendas, etcétera, y hasta ahora él ha sido mi mentor más grande, Gus Reyes también, Eddie Land, no, muchos compositores que ya han trabajado en proyectos que yo en ese momento lo veía imposible, ¿no? Que es algo padre que has mencionado ya muchos compositores importantes de cine en México. Y es muy padre que se nota que hay como un apoyo, una, un interés por motivar a a los nuevos talentos, ¿no? Y eso fue lo que hizo que tú durante la mitad de esta década, pues empezaras a entrar en el mundo del cine también, ¿no? Gracias a su apoyo y a ese taller que No, armaron, sí. ¿no? Sí, no, o sea, lo principal fue el taller y en el taller conocí a los mentores con los que te mencioné que estoy trabajando y he trabajado y gracias a ellos, pues ha sido todo esto realidad. Eso es lo bueno de que haya como que estas comunidades gremiales dentro del cine que estén apoyando a nuevos talentos. Y Ujú. y Y yo creo que es una también muy buena historia, ¿no? también fue que les insistía demasiado. O sea, yo creo que en cierto momento sí los llegué a hartar de tanto que les escribía, pero pues es que si no insistes, pues las cosas no suceden solas, ¿no? Claro, de estarle enviando y escribiéndoles mails y enviándole y Sí, escribiéndoles mails. Ahí, ya me da entonces, vergüenza. ahí hago entonces también yo aprovecho yo para seguir insistiendo porque ya le he mandado algunos mails y algunos mensajes a varios cineastas para invitarlos a este podcast, ahí para que me contesten por si lo escuchan. Te lo juro, funciona. Hay una cosa que me gustaría que me hablaras más a fondo sobre este taller, o si fue antes, el interés en el cine. O sea, supongo que el interés por la música, pues tiene desde niño, tiene desde mucho tiempo, pero ese interés por el cine, ese momento mágico en el cual dijiste, es esto, ¿existió durante el taller o antes y cómo fue? Fue antes. Es que ah, yo empecé a estudiar música formalmente en la universidad porque yo hacía música para piano. Escribía piezas para piano y quería ser compositor de música de conciertos, o sea, hacer piezas para piano. Me gusta mucho el minimalismo, Philip Glass, John Cage, John Adams, etcétera. Entonces, eh, a base de eso, yo aprendí a trabajar en computadoras, a grabar mis piezas, porque pues, como te decía, yo en ese tiempo no trabajaba, entonces todo lo hacía yo. Me grababa yo, hacía videos yo y así. Entonces, como yo ya trabajaba en computadoras, la música para cine se trabaja en computadoras. Entonces, no estaba muy lejano lo que yo hacía de la música para cine. El momento fue, no fue una película en sí, fue cuando yo descubrí la música para cine con compositores como Alexandre Desplat, Hans Zimmer, pues los más famosos de Hollywood, ¿no? Ujú. Entonces, no fue en realidad uno de sus scores o una película de ellos que me llegara a interesar esto, sino fue que yo estaba viendo un detrás de cámaras no me acuerdo de qué película era, pero era una película de Hans Zimmer que en ese tiempo yo no era fan de Hans Zimmer, o sea, me gustaba y lo que escuchaba, obviamente yo decía, tienes que tener cierto grado de profesionalidad para hacer lo que él hace. Y yo Ujú. quería ver cómo lo hace. Entonces yo veía sus detrás de cámaras. Y en sus detrás de cámaras yo veía cómo trabajaba con todas las computadoras, con todos los softwares, con todos los sintetizadores, con todos los músicos, las orquestas. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero estar en un cuarto como el que está él. Entonces
no fue en realidad una película en sí lo que me motivó, sino fue ver cómo trabajaba él con todas sus computadoras, teclados, la gente, etcétera. Fue ver eso, o sea, cómo estaba su espacio de trabajo, que fue lo que yo dije, yo quiero un cuarto así. Y en base a eso fue, en realidad. Y después ya en el taller ya me di cuenta que se puede, entonces ya de ahí empecé a buscar oportunidades, cada trabajo que hacía ahorraba y pues me compraba mi equipo y así, ¿no? Y Ok. así fue. Eh, una interesante historia porque precisamente es como un acercamiento de la música y al cine desde un lado muy distinto a la que a la que la mayoría de nosotros los cineastas hacemos como que, de que, vi tal película y esa película Ajá, fue la que, sí. ¡pum! O entré al set de cine y ¡pum! Ajá. Bueno, más bien dicho, creo que podría parecerse un poco a ese ejemplo cuando, o sea, con otros cineastas que tal vez saben que se van a dedicar al cine en el momento que entran al set y dicen, esto es lo mío, ¿no? Porque ven toda la parafernalia, todo lo que hay ahí. Y creo que a ti te pasó más o menos igual al ver este detrás de cámaras mientras estaban trabajando la banda sonora, ¿no? Sí, hay muchos compositores que dicen Star Wars, la escuché y fue el boom, ¿no? Pues, en realidad, en ese tiempo todavía yo no era tan fan de Star Wars, ahora sí lo soy, Ajá. y ya había escuchado la música, pero en realidad no fue eso lo que me motivó, fue ver pues, cómo la gente lo hace. Y en base a eso, yo empecé a ver muchos detrás de cámaras de diferentes compositores, y así fue cuando vivía aquí en Hermosillo, antes del taller y todo eso, que aprendí a ver cómo hacían las cosas. Entonces, durante esos detrás de cámaras, yo aprendí infinidad de cosas. Y ya cuando me fui al taller, las puse en práctica. O sea, yo ya sabía más o menos los términos, los programas, etcétera. Y cuando llegué al taller fue cuando dije, esto lo vi en este detrás de cámaras. Y así. Bien raro. Oye, Alejandro, y entrando como en la materia de la creación de un score para cine, para ti, ¿cuál sería la razón de la existencia de la música en el cine? Yo pienso que es subrayar emociones y más que nada para mí la música para cines y para muchos compositores es como el corazón latiente de la película. O sea, es la emoción latiente del mood o del sentimiento de la trama. Es, ¿cómo decirlo? Es como eso que no puedes tocar, ¿no? O sea, es algo que está ahí, que se necesita estar ahí, pero que no se puede tocar. Por ejemplo, Bernard Herrmann decía, eh, la música para cine en realidad no es necesaria, porque cuando tú das un beso a una persona no suena música, Ujú. pero cuando ves a alguien dar un beso y suena música, es otra cosa. O sea, es algo más. No es un beso, es algo más. Sí, sobre todo, esto lo pregunto porque sí hay muchos, hay pues toda una corriente o unas posiciones de ciertos cineastas que hablan de que la música del cine tal vez no es necesaria precisamente. Algunos hasta llegan al punto de decir la música del cine es prohibida. A mí me parece una posición un poco exagerada tal vez. Pues sí, porque en realidad el cine empezó así, imagen y música, Ujú, antes de que hubiera diálogo. Entonces, hay muchos directores con los que he trabajado y muchos que conozco que piensan que la música no se note. Y yo me quedo, ¿pero por qué? O sea, yo crecí con las películas de John Williams y Steven Spielberg y yo escuchaba cada nota que sonaba. Entonces, la música, obviamente una buena música, una música puede arruinar o mejorar una película. Eso es cierto, es cierto. Pero yo pienso que si entras en el camino correcto, puedes ayudar a la película. ¿cómo se podría definir ese camino correcto? Pues lo que yo hago es, veo la película, veo el corte muchas veces, por lo menos entero, unas 5 veces. Entonces, eh, o sea, antes de empezar a escribir, ¿no? Ya que lo Ujú. estoy escribiendo, pues lo veo muchas. Entonces, imagino contextos, hago ideas, hago una lluvia de ideas, escribo muchas ideas pequeñas de 15 segundos, 10 segundos, para poder reflejar lo que yo veo en la música, bueno, lo que yo veo de la película en la música, porque un director trabaja en una película 4 o 5 años. Él conoce la historia mejor que tú. Y tú tienes 3 meses para entender lo que él vio en 5 años. Entonces, es muy difícil eso. Entonces, al principio, obviamente, te rechazan y haces 1000 versiones. Todavía las sigo haciendo, obviamente, es normal, pero ya, pues, como
como que te vas haciendo de mañas, ¿no? Y tocando entonces ese tema del acercamiento con el director, a mí me gustaría saber qué es lo que necesitas en ese momento de contacto. O sea, por ejemplo, yo como director me acerco contigo con mi película. ¿Qué tipo de información? ¿Hay algún tipo de información que un compositor como tú te gustaría escuchar más allá de ver solamente el corte? ¿Hay algo de información necesaria que necesitas exprimirle al director? Me gusta mucho que me digan por emociones, sentimientos que ellos quieran, colores, no sé, porque por lo general cuando trabajas con músicos lo único que hablas es de notas. Cuando trabajas con un director lo que hablas es de sentimientos. Entonces, eso me ayuda mucho a representar. Además de que sirve mucho que los directores ahorita ya en estas épocas muchos conocen música de cine. Entonces ellos te dicen referencias de tal película, tal score, tal compositor. Entonces tú ya sabes más o menos qué colores, qué sonidos le gustan, qué estilo de música le gusta al director. Entonces, esa es la información que me gusta recibir. O sea, que me digan qué ven, qué quieren demostrar, más que nada, porque así me doy más o menos una idea que ocupo una música que sea triste, una música que sea un poquito más neutral, una música que sea melosa, una música que sea romántica, esperanzadora, no sé. A veces el primer corte llega con una base musical de algunos otros compositores, de alguna... O Sí. sea, los editores agarramos de repente como que otras canciones para decir, pues más o menos esa es la emoción, o más o menos Ajá. esa es el tipo de sonido o tempo que necesitamos para esta escena. Para ti, ¿es algo que te sirve o es algo que puede llegar a estorbar o viciar el momento de la lluvia de ideas? Pues eso le decimos temp music, que es música temporal, Ujú. y es la pesadilla de nuestras vidas. Lo sabía. Por- porque los directores pasan editando una película un año, 6 meses, no sé, y escuchan esa música una y otra y otra y otra vez, tanto que esa música se vuelve parte de la película. Entonces, mientras el director esté más casado con esa música, va a ser más difícil mi trabajo. Mi trabajo es hacer que ese director se olvide de toda la música que haya escuchado, porque al final de la historia, esa música no es de la película, es de otra película. Entonces, me ha tocado el caso, por ejemplo, en películas como Mis demonios nunca juraron soledad, que Ujú. fue con la película con la que empecé a trabajar con Disruptiva Films. Entonces, esta película yo empecé a trabajarla desde el guión. Desde el guión yo empecé a hacer ideas musicales y se las mostré al director. Tanto que cuando llegaron al corte final, a editar el corte, el director usa mi música para editar la película. Entonces fue como trabajar en tierra virgen, o sea, ¡mua! Fue genial. No tenía que andar siguiendo otra referencia o algo así. Entonces, eso fue genial. También en Deseo Deseo me tocó eso, que pude trabajar en tierra virgen total. En Jesús de Nazaret había música de referencia. Fue muy difícil al principio porque yo tenía otras ideas, quería hacer otras cosas y total. Al final sí creo que sí hice un poco de lo que yo quería, o mucho de lo que yo quería, Ujú. pero sí, a veces, yo entiendo que los directores no son músicos, entonces la única forma de expresarse de ellos es con música. Entonces, y la referencia la escucho una, dos veces a lo mucho, pero no, ya no, porque se te pega, o sea, tanto que la escuchas, se te pega, es normal. Y muchos directores te dicen, a veces hasta cópiala. Pero, o sea, para ti es como, no, 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 pero pues tratas de usar herramientas de esa música de referencia, pero no ser lo mismo, sino sacar como que pequeños tips, tempos, tonalidades, no sé. Pero sí, a veces la temp music es una pesadilla. Bien. Oye, volviendo a la comunicación con el director, ¿te has encontrado, porque pues, claro que los hay, tal vez directores más experimentados, tal vez el mismo Rafa Lara, no sé, ahí tú me dirás, eh, directores que se acercan contigo ya no solamente hablando de las emociones, sino ya cuestiones más técnicas, por ejemplo, el tipo de orquestación que quieren, o sea, qué instrumentos quieren escuchar dentro de esa música o algo más técnico, ¿te enriquece a Ajá. ti una plática más técnica musical?
Sí, porque mira, cada instrumento tiene un color de sonido diferente. Entonces, orquestar es como, le dicen que es como pintar, porque cada instrumento tiene un color diferente, entonces tú los mezclas. Ujú, Entonces, cuando un director me dice, yo quiero este instrumento, es porque él ya sabe que ese instrumento le refleja ciertas emociones. Por ejemplo, con Rafa, pues Jesús de Nazaret, pues es una historia de época. Entonces, lo que él quería, pues era lo clásico, los scores, coros, orquestotas grandotas y tambores y cosas así. Yo no quería eso. Yo en lo personal, el estilo de música que yo escribo, sí escribo mucha música orquestal, pero en realidad no es lo que yo quiero ser en un futuro. O sea, si la gente en un futuro me llega a conocer, no quiero que me conozcan porque hago música orquestal. ujú. Compositores que hacen música orquestal hay muchos, entonces no es algo lo que yo quiero es que me conozcan por hacer música electrónica. No música electrónica de antro, ¿no? O sea, es música ambiental, etcétera, no sé. Entonces, ese es el estilo que yo quería. Y cuando yo vi Jesús de Nazaret, yo dije, necesitamos hacer un score así para que sea más crudo, que no sea el típico score orquestal y cosas así. Entonces yo le decía, hay que usar cuerdas, no sé, un quinteto de cuerdas, algo pequeño que sea más íntimo, que sea más real, no algo pastoso y algo gigante. O sea, películas así ya hay muchas, o sea, hay que usar un sonido más pequeño porque, o sea, en general la historia ya es fuerte, no necesito una musicota para que sea más fuerte. Entonces, yo quería hacer una música así más íntima, más electrónica, más moderna, esa es la palabra, más moderna. Entonces, en muchas escenas sí me dejaron, en muchas no, pero pues traté de hacer con lo que se podía y lo que la película necesitaba más que nada, ¿no? Entonces aquí no es tanto que yo quiero, sino que es la música, la película que ocupa. Por ejemplo, en otros casos, acabo de terminar un proyecto para el director Alan Johnson, que es el director de La Carga, el que Ujú. es la película que estuvo muy, muy nominada a los premios Dios de Plata, ¿no? Sí, los Dios de Plata. Entonces, para trabajar con él fue otra experiencia totalmente diferente a lo que he vivido, porque él ya me decía más o menos qué instrumentos quería, él ya me decía más o menos dónde quería hit points, dónde quería qué texturas, etcétera. Él es un director de los que he trabajado que es muy musical. Y Rafa Lara también, son de los directores más musicales que he trabajado. Bien. Ahorita hablamos de Jesús de Nazaret, una película de Rafa Lara. Pueden encontrar en Spotify el soundtrack completo. Ahí pueden buscar también en Spotify a Alejandro Caro. No sé si quieras hablar un poquito más sobre orquestación y tal vez otros conceptos que crees que puedan servirle a los realizadores para comunicarse mejor contigo. Pues muchas veces yo creo que es el género de música. Muchas veces no saben qué género de música es el que les gusta. Por ejemplo, escuchan un score y me mandan ese score y me dicen, me gusta este score. Y yo, sí, pero ¿qué te gusta de ese score? O sea, yo creo que muchas veces a los directores les serviría mucho saber qué es lo que escuchan. Por ejemplo, si escuchan un score, no sé, el de que sea, y escuchan un cello, pero ellos no saben que es un cello muchas veces, entonces sería bueno que ellos sepan, me gusta el cello, no me gusta la pieza, me gusta el sonido del cello. Entonces, cuando los directores saben de sonido, saben reconocer qué es lo que está sonando, a nosotros nos da una mejor vista de qué es lo que quieren, porque decir me gusta una canción es muy ambiguo. ¿Qué te gusta de esa canción? Puede ser el tempo, que es la velocidad, puede ser la tonalidad, los acordes, la progresión, los instrumentos, el tono, o sea, qué tan agudo o grave está, no sé. ¿Sí me entiendes? O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, si un director, pienso yo, si sabe diferenciar esas cosas, va a ser mucho más rica la plática entre compositor-director. Y esto es importante porque así puede el director tener una mayor certeza de que el compositor va a va a entender lo que está buscando y el compositor va a tener mucho más herramientas para poder, pues, Darle lo que quiere. dar lo que busca, lo que necesita la película, Ajá. este, y no haya unas decepciones después de que no, pues es que le puse tal canción de Temp Music y pues hizo otra Ajá. cosa. Es que realmente la música es tan abstracta. Sí, Cada escucha la recibe de una distinta forma, ¿no? Eh, exactamente. Me ha tocado, por ejemplo, ocasiones en que los directores me dicen, quiero algo oscuro. Y yo les pongo algo oscuro, que para mí es oscuro. Y ellos me dicen,
no, está muy triste. Y yo, ¿qué? Está súper oscuro. Pero exactamente, o sea, nadie lo recibe igual, es diferente. Hago una pequeña pausa para agradecer la colaboración de Disruptiva Films, una postproductora de audio con la que puedes acercarte para trabajar el diseño sonoro, mezcla y composición musical de tu cortometraje, largometraje o contenido audiovisual. Visita su página web disruptivafilms.com, podrás ver su amplio portafolio y la participación que ha tenido esta productora en importantes películas y series de televisión. Volvemos con Alejandro Caro, quien también forma parte del equipo de Disruptiva Films. Tú has trabajado en distintas posiciones de lo que es la composición musical para películas, series, ya hablábamos de trailers, incluso un videojuego. Me gustaría que me dijeras esos puestos que no son compositor musical como tal, esos puestos y que nos expliques qué es lo que hace cada uno de los en los que te has desempeñado. Pues mira, yo trabajo en una empresa que se llama Emission Music Service, que son las oficinas en las que estoy ahorita, con Ujú. mi orquestadora que es Mayra Lepro. Mi orquestadora, ella estudiaba conmigo en la universidad y desde mi primera película yo empecé a trabajar con ella. O sea, yo le dije, ocupo una orquestadora. Y desde ahí empezamos. Ujú. Entonces ya van 5 años desde que empezamos y mi intención con hacer esta empresa, por así decirlo, fue para entrar a la industria del cine, además de que es muy difícil por la competencia, es muy difícil porque necesitas tener un primer proyecto, algo que mostrar. O sea, lo primero que te van a decir, bueno, enséñame qué tienes. Claro. Entonces, lo más difícil es tener un primer proyecto. Uno. El primer proyecto es el más difícil de todos. Entonces, que ser compositor de una película o de un cortometraje, etcétera, es ser la cabeza del departamento musical. Ser cabeza de un departamento musical en un cortometraje es difícil. Ser cabeza de departamento musical en una película es más difícil. Entonces, la única manera de que yo pensé, dije, ¿en qué soy bueno en la música? Soy bueno haciendo partituras. Entonces, empecé a venderme para hacer partituras para otros compositores y poder tener un crédito en una película. No como compositor, sino como que soy parte del departamento musical de ese compositor. Entonces, mi plan fue ese. Voy a hacer partituras para compositores y así me voy a ir metiendo al mundo porque voy a ir generando créditos, que es lo que les importa a los directores muchas veces. Entonces, si trabajo para un director que hizo una gran película, aunque yo no sea compositor, el director que yo le mande mi ficha va a decir, pues este ya ha trabajado, o sea, en algo que sí es de verdad. Entonces, ese fue mi plan. Empecé a trabajar para diferentes compositores. Cuando me fui al taller de Berta Navarro, yo hablé con los compositores, les dije, si ocupan partituras, yo hago, etcétera. Y al final he trabajado para casi todos los compositores de ese taller. Han sido de mis clientes más frecuentes. Bien. El más frecuente ha sido, de los más frecuentes ha sido Leoncio Lara y Andrés Sánchez, que ganó el Ariel por Sueño en otro idioma. Sí. Entonces, Gran banda sonora la de Sueño en otro yes, idioma, sí, ¿eh? sí, sí. No, Andrés es muy buen compositor. Leoncio Lara, pues también ya es muy premiado y así, y han sido de mis clientes favoritos y de los más frecuentes. Entonces, el plan con Emission Music Service empezó así, ser una catapulta para yo poder llegar a ser compositor y que la gente confiara en mí y me confiara pues la tarea de ser compositor, ¿no? Entonces, gracias a eso empezamos a hacer preparación musical, que es hacer partituras, impresión, enviar los paquetes a las grabaciones, tener todo encarpetado para todos los músicos y aparte hacemos servicio de orquestación, que es en muchos términos es traducir la información digital del compositor a partitura. Por ejemplo, los compositores hoy en día trabajan mucho pues, en softwares, ¿no? Y hacen todo digital. Entonces, muchas veces por los tiempos tan apretados de postproducción, necesitan que otra persona traduzca esa información a partitura para que los músicos puedan leerle en una grabación real. Entonces, eso es parte del trabajo que hacemos. Y es el trabajo que, por ejemplo, en el Complot Mongol hicimos preparación musical, partituras, etcétera. En películas como eh, Silencio, La leyenda del charro negro, hicimos orquestación y preparación musical. Acabamos de terminar 2 videojuegos. Que yo no soy gamer, no creas que sé mucho de música para videojuegos, Ujú. pero pues llegó la oportunidad de Matt Wellman, que es el compositor de un videojuego muy famoso que se llama Diablo. Oh, sí, claro. Y nos invitó a hacer orquestación, preparación musical y todavía me dijo que si podía escribir arreglos.
Entonces, los primeros 50 minutos de música la arreglé totalmente, o sea, escribí arreglos en base a lo que él escribió también. Y hicimos preparación musical, grabamos en Bratislava. Parte de la música también se grabó en México, en febrero de este año, de hecho. Y también acabamos de hacer preparación musical solamente para un videojuego que se llama Day of Dragons. Y el compositor Rey Fernández es latino, pero vive en Miami. Ujú. Y se grabó la Bueno, bueno, música. Miami es como una extensión de Ajá, Latinoamérica, ¿no? sí, exactamente, perdón. Entonces, la música se grabó en Budapest. Mm, Y gracias a esta empresa hemos tenido la oportunidad de trabajar para compositores de todo el mundo ya literalmente. También para James Brett en Londres. Hemos tenido esa oportunidad, o sea, de poder trabajar para muchos compositores y al mismo tiempo que trabajamos para ellos, aprendemos a ver cómo componen ellos, qué hacen y esas mismas herramientas las puedo aplicar yo en mi trabajo de compositor aparte. O sea, me ha ayudado tanto económicamente, tanto profesionalmente y tanto académicamente, porque veo cómo lo hacen otras personas que ya son más experimentadas que yo. Entonces, Emission Music Service ha sido una bendición para mí, porque me ha ayudado, como te digo, en esos tres aspectos mucho. ¿Hay manera de contactar a Mission Music Service por redes sociales? ¿Tienen página web? Sí, nuestro sitio web oficial es emissionmusic.com y estamos en Facebook y en Instagram, Emission Music Service. Ahí subimos pues, fotos de las grabaciones, partituras de los compositores, etcétera. Y bueno, hablando precisamente de ese trabajo, dime, ¿cuánto tiempo hay que pensar o hay que presupuestar, digamos, en tiempo la composición musical, la grabación musical, o sea, todo el proceso que significa empezar de cero hasta tener ya la música preparada para mezcla? ¿Cuánto tiempo se necesita primero para un cortometraje? Un cortometraje yo por lo general pido 1 o 2 semanas. Para un largometraje siempre pido 12 semanas. En Jesús de Nazaret me dieron 8 semanas. Y era demasiada la música. En total fueron como 1 minuto, 1 hora, 10 minutos de música, de 1 hora y media de película. O sea, fue demasiada música y en tan poco tiempo y mezclarla, exportar deliveries, etcétera. Fue muy pesado, pero pues lo tenía que hacer. O sea, no es como que iba a decir, no, no puedo hacerlo. Entonces, pues salió. Y en orquestación y preparación musical hemos hecho películas completas en 5 días. Por ejemplo, El Complot Wow. Mongol ocupó preparación musical para más de 1 hora de música y nos contrataron de último momento y como en 5 días hicimos todo. Y la grabación se hizo, no, creo que en 1 semana o 2 semanas, no recuerdo bien. Pero, o sea, todo el proceso de preparación musical fue pesado, fue muy pesado. Y bueno, ¿consideras que ese tiempo es el tiempo justo, el tiempo que con el cual puede salir un producto de calidad? ¿O Sí, crees que realmente se necesita más basándote tal vez en la experiencia de otros grandes compositores del cine internacional? sí, hay compositores que han hecho 80 minutos de música en 1 semana. O sea, Wow. pero Sí. es que aquí depende para cuándo lo ocupa el cliente y si tú puedes hacerlo más que nada. Hay orquestadores, por ejemplo, los orquestadores de Dark Knight, de Hans Zimmer y de Nolan, orquestaron toda la música en 2 días. ¿Qué? O sea, fue 2 días. Yo me quedo pensando, 1 hora y media de música o más, no sé, en 2 días. Obviamente no es un orquestador, son como 5, ¿no? Pero Ajá. igual, en 2 días es una tarea máster, ¿no? ¿Y qué es lo que, o sea, o sea, esos 2 días no son grabación, son orquestación nada más? Ajá, O sea, sí. exactamente qué es lo que hacen. Ahí me quedé con la duda entonces. O sea, exactamente esos 2 días, ¿qué es lo que harían estos orquestadores? Mira, la orquestación se divide en orquestación y transcripción MIDI. La transcripción MIDI es simplemente transcribir a partitura lo que el compositor escribió en software. Las Ajá. puras notas, eso es transcripción MIDI, puras notas, velocidad y ya. La orquestación ya va más a fondo de la pieza. Por ejemplo, agregas dinámicas, agregas más instrumentos, agregas otro doblaje de voces, agregas sí,
todo lo que tiene que ver con la expresión más que nada, o sea, cómo lo va a tocar la orquesta. Orquestar muchas veces también, hacer partituras también, perdón, es como hacer una carta de instrucciones. Tú le estás dando una partitura a un músico, que esa partitura es como una instrucción de lo que él tiene que hacer para generar lo que tú quieres. Entonces, un buen orquestador es más o menos algo así, o sea, es como darle instrucciones de lo que el compositor escribió en computadora a otro músico para que el músico refleje lo que se hizo en la computadora igual. Ah, bien. Sí, eso queda ya me queda mucho más claro Ajá, ahora. sí. Pues sí es un trabajo para 2 días, o sea, regresando al ejemplo del De soundtrack Hans Zimmer. de Hans Zimmer, Sí, sí. en Batman, Dark Knight, me dijiste, ¿verdad? Sí. 2 días y wow, eso quiere decir que sí hay, o sea, como que mucha experiencia, un gran equipo y Y bueno, además, sí hay y presupuesto. presupuesto, claro, Con que es presupuesto puedes lograr lo que quieras. a la Sí, sí. velocidad que quieras, dices. Ajá, o sea, la velocidad. Si quieres una película entera, yo digo que lo puedes lograr si lo tienes el dinero, no sé. Y bueno, precisamente era lo que iba a hablar, el siguiente tema que iba a hablar, ya en el segundo episodio de la Turba Multa del Cine, hablamos con Paulina Villavicencio de Disruptiva Films, con la cual Alejandro colabora pues ya de base desde hace mucho tiempo. Y en ese episodio hablamos del presupuesto que se necesita para poder garantizar la calidad del diseño sonoro. ¿Cuál es el presupuesto, el rango de presupuesto que incluye no solamente la composición musical, que incluye todo lo Todo, que se todo. necesita? ¿Podrías darme ejemplos, por ejemplo, de algunas películas con las que has trabajado o cortometrajes y ver cuáles esos rangos de presupuesto o cómo podría darle una idea a un productor o realizador de qué tanto tiene que invertirle a la música de su Pues película? mira, dicen que por lo general en los presupuestos el 10% se tiene que ir al sonido. Dicen, Sí. nunca es así. Por ejemplo, yo con Paulina ya tengo trabajando 3 años, creo. Sí, o 4, la verdad, no estoy seguro. Y ella técnicamente es mi agente, productora, amiga, todo. Ujú. Entonces, cuando llega un proyecto y me dice, ocupan música para esto, y ya me dice, ¿qué ocupas? ¿Cuánto ocupas? ¿Qué procesos va a llevar? Y dame presupuesto de pura música digital, o sea, en computadora, música con músicos, cuánto tiempo va a tomar, etcétera, ¿no? Entonces yo le digo, 12 semanas por componer tanto, por la orquesta tanto. Por ejemplo, hay orquestas, como todo es diferente, hay diferentes precios para todo, así como, es como igual, como los tenis, igual. Entonces, por ejemplo, no cuesta lo mismo la orquesta de Bratislava que la orquesta de Budapest o la orquesta de Fox de Los Ángeles, no. Entonces, por ejemplo, hay orquestas que el día pueden ser 70,000 pesos en 2 sesiones de 4 horas. O sea, 4 y 4, y esos 70,000 pesos ya te incluyen los músicos, ciertos músicos, obviamente no toda una orquestota de 80 personas, Claro, por lo ¿no? general son de 21 personas, 25 personas, no sé. Entonces ya te incluye el estudio de grabación, ya te incluye el director, ya te incluye el ingeniero de sonido, el ingeniero de audio, la microfonía, etcétera. Por ejemplo, con el compositor James Brett, yo orquesté música y la música se grabó en los estudios Churubusco, en la sala Silvestre Revueltas, Oh, para la película Ahí viene el cascarrabias. Esa película es de Anime Studios. Yo no sé cuánto habrá costado, ujú. porque, o sea, la orquesta era enorme, era la orquesta más enorme que yo había visto que contrataran aquí en México para una grabación. La orquesta, la marca en general, era una marca cara de aquí en México, eran músicos caros. El compositor vino desde Londres, trajo a su asistente, los hospedaron en un hospital, en un hotel 5 estrellas en Polanco. Y todavía nos contrataron a nosotros, nos pagaron súper bien, nos llevaron de aquí a Hermosillo allá, más hospedaje, comida. O sea, no sé, pero la postproducción de esa música salió, no sé, yo creo, bajita la mano en 1 millón de pesos, yo creo. Todavía lo que costó pagarle al compositor para que compusiera su música, que imagino que fue el doble, o no sé. Pero yo estaba impresionado de, wow, ¿esta película es mexicana en serio? Y en parte sí era mexicana, coproducción Londres. Y yo dije, ah, ok, ya. Pero el dinero venía de Argentina y así, ¿no? Venía de muchas partes. Ujú. Entonces, esas de las películas que yo he visto que digo,
wow, o sea, aquí sí le invirtieron sin pensarlo, ¿no? O sea, fue automático. Hay películas donde el presupuesto de la música a veces son 250,000 pesos ya mezclada. Obviamente también aquí importa mucho el nombre, ¿no? Hay compositores que yo conozco que por nomás componer cobran 700,000 pesos. Nomás por componer. Ujú, Y son compositores que tú y yo conocemos muy, o que todo el mundo conoce muy así. Hay ujú. compositores que cobran 400,000 pesos nomás por componer. Obviamente son compositores mexicanos que ya, o sea, ya su nombre, ya su puro nombre tiene un valor. O sea, ya cada letra de su nombre tiene un valor. Claro. Entonces, cuando tú vas empezando, obviamente no tienes esos proyectos. Obviamente tienes proyectos más pequeños, hay proyectos de 40,000 pesos y así vas creciendo, ¿no? Pero por lo general en los cortometrajes, más si vienen de apoyos de IMCINE o cosas así, por lo general la música, los presupuestos son de 10,000, 15,000 pesos. No, obviamente, porque en general todos los de los departamentos ganan así en un cortometraje por un fondo de IMCINE. O sea, no pueden ganar mucho porque pues el presupuesto no son más de, no sé, 400,000, 500,000 pesos, creo. Ujú, Entonces, pues está bien, o sea, además de que no tienes la creatividad o qué también va a salir la música en un proyecto no depende del presupuesto, porque muchas cosas lo puedes hacer en computadora, entonces no es una barrera para la creatividad o cosas así. O sea, si te dicen, tienes 1,000 pesos y tienes un guitarrista y un violín, ok, con eso voy a hacer lo que pueda y voy a hacer lo mejor que pueda. No necesitas una orquestota, ni 21 músicos, ni 50, 100 músicos para hacer un gran score. Con una sola laptop, un micrófono y mucha imaginación, puedes hacer algo genial. sí. Oye, y bueno, supongo que tienes acercamiento por tus compañeros de carrera, por colegas con los que has trabajado ya en otras situaciones, con compositores que no trabajan para cine, ¿no? O sea, Ajá. compositores que solamente se dedican como tal a la música. Este, ¿has platicado con ellos sobre las diferencias que es componer música para cine? ¿Qué es lo que hace más difícil para un compositor musical componer para música de cine? Por ejemplo, para empezar, me pongo a pensar en los cues o en los tiempos de las escenas o de los planos. No sé, ¿hay algún tipo de diferencia por ello? Pues es que en general cualquier género de música es un mundo. Entonces, por ejemplo, hay compositores que son muy buenos escribiendo música orquestal, pero no por eso quiere decir que van a poder hacer cualquier balada o cualquier canción pop o canción electrónica o reggaetón, no sé. Ujú. Cualquier género es un mundo completo. Por ejemplo, la diferencia es que la música tiene que funcionar con la imagen. Puede funcionar tal vez sin imagen y puede funcionar con imagen, pero tu principal tarea por lo cual fuiste contratado es que funcione con la imagen, que tu música no va a ser lo estelar, es la imagen y tiene que funcionar para la imagen. En una canción, pues lo único que importa es que la canción esté padre, porque en realidad la canción, pues es una canción, no tiene que estar ligado a algo externo como imagen o algo así. Entonces, pues eso es lo complicado, trabajar para la imagen, que la imagen se vea bien, no tu música, la imagen. Y también que la música suene padre, ¿no? Pero, o sea, que funcione para la imagen. Entonces, pues esa es la diferencia más grande, ¿no? Pero, como te digo, cualquier mundo es diferente. Por ejemplo, hasta el reggaetón tiene su ciencia. O sea, no cualquiera hace un hit de radio. O sea, también tiene su ciencia. La electrónica también. La orquestal, pues también. O sea, todo es un mundo diferente y todo tiene diferentes maneras de hacerse y diferentes estrategias y herramientas y estudios que tienes que tener para hacer cierto género. O sea, es diferente todo. Pero por lo general, cuando haces música para cine, te haces muy camaleónico. O sea, tienes que hacer de todo, de cualquier tipo de música, y la única manera que aprendes es haciéndolo y equivocándote y así, o estudiando otra música y así. O sea, tienes que estar atenido a que en cualquier momento te pueden pedir cualquier género de música, y si quieres trabajar y comer, pues tienes que saber hacerlo. Ok. Y ahora, ¿cuáles son tal vez como que las herramientas que tú personalmente, tú Alejandro Caro, usas como inspiración
para poder armar tus composiciones musicales, más allá de lo técnico sobre Sí. la música, o sea, digamos ya a lo Pues, humano, a lo emotivo. pues mira, te cuento toda la historia. Ujú, Para ser músico, para ser artista en general, pintor, cineasta, director, lo que sea, para hacer eso bien, primero tiene que estar bien la persona. Si tú no tienes paz mental, dudo mucho que tú puedas hacer algo tuyo, algo que salió así de ti, ¿no? O sea, es creativo. Entonces, todo lo creativo necesitas estar en una posición estable para poder hacer lo mejor de ti, ¿no? O sea, sin preocupaciones del mundo exterior, lo que sea, estás tú tranquilo. Entonces, una de las partes de que yo me regresé a vivir a Sonora fue porque estando en la Ciudad de México duré como 2 años, creo. Yo nomás trabajaba. Trabajaba. Yo no salía de mi departamento, yo trabajaba. Yo vivía en Narvarte, cerca del Superama o de la plaza, ¿cómo se llama esta plaza que está ahí? Luego, Delta. Ah, sí, Entonces, Parque Delta. Ajá. lo único que yo hacía, literal, te lo juro, era mi departamento al Superama y al Parque Delta comprar, no sé, al Soriana que está ahí y me regresaba. Era todo lo que hacía. Yo no salía de mi departamento, estaba encerrado. Entonces llegó un momento en donde yo me sentía deprimido de que, o sea, todo era trabajar, todo era estar encerrado. No veía a mi familia, obviamente, pues o sea, estaba lejos de todo. No tenía amigos. Tenía amigos, pero obviamente, o sea, no salía. Entonces llegó un momento en donde dije, no, o sea, esto no es vida. Yo quiero trabajar de esto, pero también quiero vivir, o sea, quiero salir, quiero estar con mis amigos, quiero platicar, porque al final del cabo, hacer arte es algo humano. Entonces, si el humano no está bien, nunca vas a poder sacar lo mejor de ti. Entonces, yo llegué a la decisión de, a ver, estoy encerrado en un departamento 24 horas, trabajo aquí, cuando podría estar encerrado en un departamento en Sonora y al mismo tiempo en las tardes, cuando termino de trabajar, salgo, veo a mi familia, veo a mi mamá, veo a mis papás, mi papá, veo a mis amigos, etcétera. Hasta novia podía tener. Entonces, entonces llegué a esa decisión donde dije, no, vaya, o sea, no tengo, ahorita ya con la tecnología no tengo que estar en la zona ahí para poder hacerlo. Al principio sí, porque el cine está centralizado en Ciudad de México, entonces tenía que estar ahí para conocer gente, pero a los 2 años de estar trabajando yo ya sentía que tenía bastante material que podía mostrar para poder tener credibilidad a cualquier director de cualquier parte del mundo. Entonces yo llegué a la decisión y me mudé y me regresé a Hermosillo y no, completamente diferente. O sea, yo ya trabajo aquí, tengo mi estudio aquí, tengo mi horario, que es bien importante tener horarios, porque cuando vas empezando haces todo eso todo el día, pero no es sano. O sea, aprendes a que tienes que tener horarios para comer, tienes que tener horarios para salir, convivir, etcétera. Entonces, yo llegué acá, renté una casa, hice un departamento, hice un estudio y total, me instalé bien y, y vi que funcionó. Yo trabajaba desde acá y sí, lo sigo haciendo. Y todos mis clientes, la mayoría, o en general todos, un 100% son de Ciudad de México o de otras partes. Por ejemplo, el videojuego, o sea, los compositores, Matt Wellman vivía en San Francisco, el otro en Miami, el otro en Londres, y yo estaba aquí. Entonces, yo entendí, puedo estar aquí. Lo único que tengo que seguir haciendo es seguir moviéndome como lo he hecho, o sea, mandar correos, buscar trabajos, y así lo he hecho. Además de que con Paulina también ha sido una gran ayuda en mi carrera. Es a la persona a la que más le debo lo que soy ahora. O sea, literalmente, Paulina Villavicencio y Disruptiva Films me han hecho. Ujú. Entonces, a lo que venía de cómo te inspiras, yo aprendí que tienes que tener hobbies. Mi hobby es la música y sí, hago lo que me gusta y todo eso, pero necesitas tener algo aparte. Entonces, mis hobbies ahorita es salir a caminar, pongo un podcast, te lo dije, soy fan de los podcasts, entonces pongo un Ujú. podcast, me voy a caminar o me subo al carro y manejo y me distraigo, o sea, me gusta mucho el stand-up, pongo stand-up, me río, armo rompecabezas. Oh, qué bien. Entonces, hago muchas cosas que no son musicales para poder distraerme. O sea, ahorita tengo novia, o sea, salimos, vamos al cine, cenamos. O sea, hago cosas que no sean musicales. Porque cuando hago cosas que no son musicales, me dan ganas de hacer algo musical. Entonces llego a mi estudio con más ganas y hago cosas con más ganas. Entonces, yo creo que mi mejor consejo
poder ser más creativo y musical, no hagas nada musical. Haz algo completamente diferente para que tu mente esté fresca, que tu mente no esté pensando todo el tiempo en notas, porque al final del cabo ya es tu trabajo, entonces no es sano estar pensando en el trabajo. Es como la película de Click. Ajá, No todo es trabajo. sí. O sea, entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. Últimamente, como te digo, pues armo rompecabezas, no sé. O sea, hago muchas cosas que no son. Entonces, ha habido ocasiones en que yo digo, quiero llegar al siguiente paso. ¿Qué es el siguiente paso? No sé, hacer cine estadounidense, que todo el mundo piensa que Hollywood es el techo. Obviamente no lo es. Ujú. Pero ahorita, el techo, tal vez en presupuesto sí, pero no es el techo en historias de valor. Para mí no lo es. Para mí me gusta mucho el cine europeo, me gusta bastante. Entonces, pero yo me quedo pensando, si me voy a vivir, no sé, a algo como Los Ángeles, además de que es más caro todo eso, me quedo pensando, tal vez me voy a centrar en la misma vida que ya estaba antes, que no me gustaba. Entonces, no sé, es una decisión que todavía no tomo. Pero sí, yo creo que el mejor consejo para cualquier creativo es no hacer todos los días o todo el tiempo lo creativo. Haz otras cosas, haz otras cosas. Claro. Este, cuéntame, pues, ahora sí como de tu experiencia en cortometrajes, alguna de esas experiencias de un cortometraje que tú digas, esta banda sonora, esta forma de trabajo fue como la que, digamos, como una que, donde aprendiste más y qué aprendiste de ella. Pues mira, hice un cortometraje que se llama Sin Regresos, de la directora la Carla Vadillo. Un saludo para Carla Y. Vadillo, sí. Un gran Carla Vadillo. cortometraje. Ujú. Y es de San Luis Potosí también, Sí, creo. es de San Luis Potosí también. Ok. Es paisana entonces. Paisana, Entonces, exacto. entonces, con ella, yo creo que ha sido de los cortometrajes más bonitos que he hecho, porque la música que hice era totalmente diferente a lo que he hecho. De hecho, el score está en Spotify también. Y era porque Carla me mostraba referencias y también me decía pues que quería. Y no sé, lo que al final quedó, me gustó mucho, ha sido cosas que nunca había hecho. Por ejemplo, yo nunca compongo muchas cosas para guitarra. No uso en general la guitarra. Y ahí la usé bastante, la usé. Y me gustó mucho. Y ha sido los cortometrajes, yo creo, de los más ricos y los más. Y yo creo que fue el primer cortometraje grande que hice. Grande en exposición, porque pues ya ha estado premiado en muchas partes, en Shorts México, en Guanajuato, no sé, en muchas partes. Y creo que es el primer cortometraje que yo hago así, que tiene tanta exposición, ¿no? Ujú. Es un cortometraje dirigido por Carla Vadillo, donde que lo protagonizan Sofía Espinosa, Gil Cerezo, Tessa Ia y Alejandra Gilman. Este, yo Ojalá lo me. nominen al Ariel. Sí, se está esperando esa nominación. Yo, dijiste, la guitarra es la que tomaron la decisión de usar. ¿Cuál fue la razón por la cual tú y Carla decidieron va a ser una guitarra? Híjole, la verdad fue hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, pero Carla, ay, no sé si me equivoco, pero creo que lo que queríamos era que sonara tradicional, o sea, que hubiera un color, pues, no sé, tradicional, que se escuchara, híjole, la verdad no recuerdo exactamente la razón, pero creo que era algo así. Además de que la guitarra en sí no se usó como guitarra, la usé, pero como te digo, a mí siempre me ha gustado mucho la música electrónica, la procesar sonidos, etcétera. Entonces, lo que yo hice fue procesar la guitarra. Metí efectos. Total, al final ya ni suena como guitarra, ¿no? Pero, pero usé la guitarra. Ella quería que usara guitarra, usé guitarra, pero la usé de diferente manera. Ujú. Entonces, en realidad eso fue. No uso mucho la guitarra, te digo por qué. Porque la guitarra en el cine mexicano o en el cine, en cine mundial, siento que la guitarra la usan mucho para representar México. Cuando la guitarra según yo, no es de México tampoco. Entonces, la representan mucho y no me gusta eso. Me quedo pensando, México no es una guitarra. O sea, puedes representar a México con otras partes, otras cosas que no sean una guitarra. Ujú. Entonces, no sé, me ha entrado mucho ese tabú y era malo al principio porque me negaba a usar guitarra, pero no, a base de Sin Regresos aprendí de que, no, o sea, cualquier instrumento lo puedes usar si lo usas bien y lo compones bien, va a sonar bien y no va a sonar a un tabú. Entonces, este cortometraje me ayudó mucho a superar ese tabú que yo tenía
de que no usaba guitarra. Y yo soy guitarrista. Bien. Y gracias a ese cortometraje, como todo, pues aprendí a usar de todo. O sea, no bloquearte en algo, sino experimenta y hazlo. ¿Cómo podrías definir los colores de ciertos instrumentos? Los instrumentos que tú decidas. ¿Cómo los podrías definir? Uf, híjole, pues es que todos los instrumentos tienen un color distinto y hay muchos instrumentos que te pueden dar muchos colores. Ujú, Por ejemplo, las cuerdas, que en general violines, violas, chelos, contrabajos, son instrumentos muy flexibles que te pueden dar una dinámica muy pequeña hasta una muy grande y te pueden dar un color triste, un color feliz, te pueden dar un color... pues, es como la voz, es un instrumento muy dinámico y muy flexible. La trompeta te puede dar sonidos muy brillantes, te puede dar sonidos muy cálidos, o sea, depende también el instrumentista, la interpretación que le den, todo depende. No es el instrumento, como te dije, no es el arco ni la flecha, sino el indio. Entonces, ujú. muchas veces depende el ejecutante más que el instrumento. Entonces, esa pregunta es bastante difícil porque todos los instrumentos te pueden dar todos los colores que quieras, siempre y cuando sepas cómo hacerlos. Entonces, por ejemplo, es como la música clásica, o sea, ¿por qué todos los pianistas de música clásica tocan las mismas piezas que muchos compositores muchos intérpretes han interpretado, pero lo que los hace valiosos es que cada intérprete tiene su sello. O sea, Lang Lang no toca el piano igual que, no sé, no se me viene otro pianista ahorita, pero otro pianista, ¿sí me entiendes? O sea, todos los intérpretes tienen su toque, tienen su sello y es por eso que ellos son buenos en eso, porque no suenan a otro. O sea, por ejemplo, yo quiero, o en un futuro, por eso te decía ahorita, mi meta no es ser compositor, no es que me conocen como compositor de música orquestal, porque compositor de música orquestal hay muchos. Entonces, yo quiero que si un director quiere una música que es como ambiental, electrónica, etcétera, diga, quiero que suene Alejandro Caro. Entonces, me va a contratar a mí. Entonces, eso es lo difícil. Obviamente, un sello artístico no lo creas en tus 20, ni en tus 30, ni en tus 40, ni en tus 50 veces. Capaz a tus 60 años apenas estás descubriendo tu propio sello. Pero, pero pues es algo que creo yo, si te enfocas mucho en experimentar y en probar cosas nuevas, vas a ir desarrollando tu propio sonido de tal manera que en un futuro ese sonido es tuyo y la gente o la historia te va a recordar porque sonaba diferente y sonaba a ti. Entonces, yo creo que es lo que más me gustaría tener antes de irme a este mundo, o sea, tener un sonido, o sea, que la gente escuche mi música después y diga, esto suena a Alejandro Caro. ¿Cuál es el mayor gusto que te da el hacer música en general? ¿Qué es lo que te hace sentir el hacer música? Sí, me hace sentir pleno, me hace sentir a gusto conmigo, me siento pleno. O sea, no me falta nada, no sé. O sea, hacer esto para vivir, creo que soy una persona bastante afortunada. No mucha gente puede decir eso. Entonces, hay veces que yo me doy latigazos a mí mismo, ¿no? Porque por ejemplo, estos 3 meses ha habido mucho trabajo, proyectos encimados, bastantes, entonces tengo que estar cambiando el switch de que al día me pongo horarios de que esta hora va a ser para este proyecto, esta hora otra. Entonces estar cambiando el switch es cansado de mood a mood porque son diferentes los proyectos y a veces termino todo cansado, todo estresado, mal la cabeza y me quedo pensando, no, o sea, Alejandro, no manches. O sea, ya tu yo de 17 años quería estar haciendo esto a tus 26 años. Entonces, pues no, o sea, de ahí me quedo pensando, tengo que ser más agradecido. Entonces, hay veces que sí, pues es trabajo. El trabajo, obviamente, para todos es cansado muchas veces, pero tienes que verlo de esa manera, o sea, ser agradecido y que, pues, eres afortunado por estar haciendo lo que haces para vivir, ¿no? No música, en cualquier persona que haga lo que le gusta para vivir es afortunada porque está haciendo lo que le gusta, o sea, no va a haber día en que diga, o bueno, sí hay días en que dices no quiero trabajar, pero pues, no son tantos como la gente que hace lo que no le gusta. Bien. Pues, Alejandro, pues muchas gracias No, por a tu ti, Eduardo. tiempo y por todos estos conocimientos musicales que nos has estado compartiendo. No, pues muchas gracias, Eduardo, y felicidades. Me gustan mucho los podcasts, como te dije, entonces ya quiero escucharlo hoy. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esto nos ayudará para seguir haciendo contenido que te sea de utilidad, adicional a los episodios del podcast, los cuales para tu comodidad puedes escuchar también en Spotify, iTunes y Google Podcast.
Esperamos tus comentarios, queremos saber qué te parece nuestro contenido o a quién te gustaría escuchar. Para el siguiente episodio hablaremos sobre la escritura de guiones para series de televisión, los errores más comunes de los guionistas al participar en las convocatorias de IMCINE y más alrededor del oficio del guionista. Yo soy Lalo Hernández, un abrazo y muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Sin duda eres parte de esta comunidad, eres parte de La Turbamulta del Cine.